La senadora Cabal traza uno de sus párrafos de su intervención, algo que me parece pues cierto, pero que debería tener unas consecuencias diferentes a su planteamiento y profundas. La senadora Cabal dice: la marca que tenemos en la tierra, en su posesión, en su uso, etcétera, a través de estos 2 siglos de vida republicana, hunde su raíz en cómo nos dejó la colonia española. Lo cual es cierto. La institucionalidad agraria del país realmente no es la indígena, no es la precolombina. Esa fue borrada del mapa, subsistió apenas y de manera deformada en algunas regiones de Colombia. La institucionalidad que sigue dominando el agro en Colombia es la que dejaron los españoles. Y esa institucionalidad económica se llama la hacienda. Y la hacienda en Colombia que dejaron los españoles es básicamente esclavista. Ni siquiera feudal, al estilo de la hacienda española en España, sino que esta es esclavista. La pregunta que uno se haría es: ¿le conviene a Colombia mantener esa marca? ¿No será que por mantener esa marca es que tenemos 2 grandes hechos protuberantes hoy en la contemporaneidad que vivimos? Una, la violencia de todo tipo, incluido el narcotráfico incluso. Y 2... Continúe, senador. Y 2, el raquitismo del desarrollo del capitalismo en Colombia, que se confunde con el raquitismo de la economía colombiana, que deja a la mitad de la población urbana en el rebusque, la mitad de la población económicamente activa en el rebusque. Para mí, estas 2 realidades del mundo de hoy tienen que ver, aunque no pareciera, ¿cierto? Aunque toca analizarlo, no sale de bulto a través de las noticias de la radio, de la prensa o de la realidad cotidiana, tiene que ver con un trasfondo que es esa marca que la senadora Cabal dice que existe en la tierra, pero que no intenta cambiarla. Y me parece que debe intentar cambiarse. Y en eso pues, nos hemos llevado décadas, indudablemente, de esfuerzo político. Y actualmente también es el eje del programa de la Colombia Humana. No podemos tener una marca heredada del esclavismo en las instituciones agrarias colombianas. Eso no nos sirve. Eso es lo que ha generado la guerra y el raquitismo económico. Esa es mi tesis. Ahora, esto que estoy, porque cuando se maneja el discurso, entonces se dice es que la lucha revolucionaria entonces pretende que el campesinado tenga tierra. Lo más conservador en el mundo es que el campesinado tenga tierra. Eso no es... Marx no planteó eso. Marx lo que planteó fue la nacionalización de la tierra e incluso dijo que eso era capitalista. Digamos, aquí estamos confundiendo completamente el ABC de la historia de la producción incluso en el mundo. ¿Qué es lo que hacen los franceses? Cuando tenían su tierra, esa así dominada por un feudalismo, hacen una revolución burguesa. No es socialista, no es comunista, es una revolución capitalista. Crea la institucionalidad capitalista del mundo de hoy, la Revolución Francesa, y lo que hacen es una repartición democrática de las tierras francesas que subsiste hasta el día de hoy. Cualquiera que llegue en avión a París lo encuentra. ¿Qué hacen los norteamericanos? Desde otra perspectiva histórica, los norteamericanos se dedican a algo que vimos en las películas que se llama la conquista del oeste, que es a la fuerza quitarle la tierra a los indígenas, a los que llaman apaches, para repartirla equitativamente entre los blancos, con muchísima tierra. A eso le llaman los farmers, granjeros. Aún hoy,
la propiedad de la tierra en los Estados Unidos, en el mundo anglosajón, es democráticamente distribuida, y la base del Partido Republicano que transista a ser de ultraderecha es precisamente el granjero poseedor de tierra, heredero de una distribución democrática de la tierra en los Estados Unidos. El que ve comunismo ahí está viendo fantasmas. Está subyugado por los diablos del fanatismo, los demonios del fanatismo, que a veces son quizás los peores demonios que existen en el mundo. Podríamos hablar de muchísimos otros casos históricos. Por ejemplo, aquí en tiempos del presidente Gaviria, este congreso, yo alcancé a vivirlo un ratico, fui congresista entre el 91 y el 94, permanentemente los ministros muy jóvenes de esa época, los del área económica, venían siempre con una especie de cantaleta, de narrativa, de discurso que decía, es que Colombia tiene que parecerse a los países del sudeste asiático. Y ponían como ejemplo a Taiwán y a Corea del Sur, etcétera, Japón. Y lo que mencionaban en la narrativa era que esos países se habían desarrollado porque habían liberado su sector de comercio exterior y se habían vuelto exportadores. Esa narrativa ocultaba otra que era mucho más real, y es que esos países se habían vuelto desarrollados porque habían desarrollado dos grandes pilares que América Latina ni con gobiernos de derecha ni con gobiernos de izquierda desarrolló. La reforma agraria a profundidad. Corea del Sur decretó, estableció una norma por medio del cual los arrendatarios de la tierra se volvían automáticamente propietarios de la tierra. Corea del Sur. Taiwán hizo una reforma agraria con Chiang Kai-shek, el enemigo de Mao. Concluya, senador, por favor. Derrotado por Mao, se replegó a la isla de Taiwán y allí hizo una reforma agraria más radical que la que hizo Mao en China. Y Japón, y esa es la historia del último samurái, decidió que el feudalismo no podía ser una marca en su tierra, a diferencia de lo que aquí se propone, y la película del último samurái muestra cómo solo un feudal español se levantó en armas porque todos los demás aceptaron el pacto que les ofrecía el Estado de intercambiar su tierra por títulos de deuda pública. ¿Cuál es la consecuencia de esos hechos que he mostrado aquí en la historia de la producción de estos países? Es que todos, sin excepción, partiendo de un equilibrio igualitario en la posesión de la tierra y desarrollándola como un instrumento de producción, desarrollaron los capitalismos más avanzados de la historia de la humanidad. Francia, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, la China, que no lo mencioné porque ese sí es del caso que critica la doctora Cabal. Japón. Es decir, que si queremos desarrollar el capitalismo y no tener una economía raquítica aún en estos albores del siglo XXI, hay que quitar la marca del esclavismo y el feudalismo de la tierra en Colombia, y eso implica un sujeto social fundamental, que es el campesinado, que no se convierte en revolucionario, se convierte en conservador cuando tiene la tierra, pero que es digamos, que al poseer tierras fértiles y al transformarse en granjero, sujeto de derechos, ojalá fuese la mujer, es la base del desarrollo económico de una sociedad. ¿Cuánto tiempo más necesita, senador? ¿Cuánto? 2 minutos. Bueno, poquito es un concepto subjetivo, ¿no? Depende de quién, la ideología de quien maneje el micrófono. Le iba a recordar es que yo hice estudios de este tema, entonces me gusta hablar del tema. Hannah Arendt, que nadie puede bautizar de comunista o subversiva, aunque los demonios del fanatismo llegan hasta ese punto. Hannah Arendt, judía, perseguida por los nazis y una de las más grandes filósofas del mundo liberal,
en Estados Unidos, afirma en su libro sobre el totalitarismo: las naciones existen cuando los campesinos levantan la bandera nacional. Y esa es una frase que a mí se me quedó en toda mi acción política subsiguiente. Si el campesinado no se funde al concepto de nación, cuando ve la nación como su nación, no hay nación. Y lo que hemos tenido en Colombia es la frustración para construir una nación. Colombia no se ha construido como nación. ¿Por qué? Porque no ha incluido a su sociedad en el gran contrato social. Y eso durante muchas décadas significó la exclusión permanente del campesinado de sus derechos, de la tierra, del agua, de la necesidad de que es el factor fundamental en la construcción de una soberanía alimentaria y en la base productiva de la industrialización de cualquier país. Si el campesinado no tiene tierra y no puede producir, no hay capitalismo. Y uno de los temas que tiene que abordar Colombia, que es lo que yo sugiero, y termino esta intervención con eso, es que precisamente lo que toca hacer es quitarle la marca del esclavismo a las instituciones económicas que aún subsisten en el campo colombiano y pasarlas a la modernidad. La modernidad implica, como decía Hannah Arendt, que el campesinado sea poseedor de la tierra y del agua en Colombia, es lo fundamental. Gracias, señor presidente.